María, al doctor Gabriel Jaime Arango Velázquez, comunicador social, periodista, escritor, educador, bueno, tantas cosas que yo me quedara aquí enumerando. Estas son apenas algunas de sus especialidades, de sus profesiones. El doctor Arango hoy nos deleitará con un tema que nos sirve de abrebocas para la celebración de los 125 años del colegio, de la llegada del colegio a Medellín, la incidencia de la Compañía de María en la historia de la educación antioqueña. Le damos las gracias por habernos permitido pues tener esta charla y esta conferencia tan especial. Y bueno, adelante, doctor. Bueno, buenas tardes para todas y sea lo primero agradecerle a la Compañía de María la realización de su obra educativa en Medellín y en Colombia, que es la que nos da hoy la posibilidad de hablar de ella, pero también de hablar del contexto de la historia de la educación en Antioquia, a la Asociación de Exalumnas y pues a María Eugenia, que tuvo la amabilidad de pensar en que pudiéramos compartir en la tarde de hoy algunos asuntos o algunos perfiles de la historia de la educación en Antioquia y de cómo en ella, en un momento determinado, irrumpe la Compañía de María con su venida de Bogotá a Medellín y los efectos que tiene en la educación. En segundo lugar, pues yo quiero resaltar la iniciativa que ustedes están teniendo de preparar la exposición histórica y alrededor de esa historia del colegio y de las generaciones que por él han pasado en todos estos años, resaltar y valorar que están respondiendo a algo muy importante y es al desarrollo de la conciencia histórica en Antioquia. Nosotros tenemos que reconocer como antioqueños que hemos sido una sociedad con algunas peculiaridades. Una de ellas es la falta de reconocimiento y de valoración y por consiguiente de estudio y aprendizaje de la historia propia. Hemos sido un pueblo un poco desmemoriado y por consiguiente hemos tenido que pagar unos precios en el desarrollo social muy grandes, que nos lo hubiéramos podido evitar en sus aspectos negativos y haberlo incrementado en los aspectos positivos si tuviéramos realmente más conciencia histórica. Y creo que la exposición va a ayudar a fortalecer esa conciencia porque la historia es como una maestra en la que se puede aprender y descifrar muchos de los asuntos que no solo tuvieron incidencia o determinación en el pasado, sino que fraguaron el presente que tenemos y que son necesarios de entender para poder vislumbrar el futuro. De tal manera que vamos entonces a charlar este ratico que tenemos sobre la historia de la educación en Antioquia y poder entender en ella lo que el colegio, la enseñanza y la Compañía de María han sido y han significado. En ese orden de ideas, vale la pena señalar como rasgos de nuestra historia unos asuntos que no podemos pasar desapercibidos, porque nosotros somos un país relativamente nuevo. Tenemos como vida independiente apenas desde 1819, entonces apenas realmente 204 años de historia. Pero esa historia está presidida por unos hechos y a su vez está presidida por unas mentalidades que son necesarias de entender
para poder comprender qué es lo que sucede en Colombia hoy y alrededor de la educación. Decía Lavoisier, un jurista francés y un gran filósofo, compañero e interlocutor de Montaigne, y cito pues a Montaigne porque sabemos la relación de la fundadora de la Compañía de María con él, y él afirmaba, para ratificar lo que Montaigne pensó y escribió en uno de sus ensayos, fundamentalmente en el primero de los muchos que escribió, que un ser humano no es más que lo que la educación hace de él. Esa valoración tan alta y tan significativa no es gratuita. Vamos a verlo por qué. Es porque la educación es la que le ayuda a cada ser humano a fraguar no solo su manera de pensar, su forma de sentir, su manera de comportarse, sino en último término su manera de ser y de vivir. Cuando una persona se educa y tiene la oportunidad de educarse en lo que llamamos el aporte institucional, o sea, a través de las instituciones formadoras, y se apropia de la cultura en la que nace y logra entenderla y asimilarla críticamente, esa persona va a empezar a construir su ser personal, su identidad. ¿Por qué? Porque, digámoslo metafóricamente, cuando los seres humanos nacemos, nos incorporamos a una obra de teatro que ya empezó y que empezó hace mucho tiempo. Y esa obra de teatro a la que llegamos a obrar como actores nos va a recibir con un contexto que está predeterminado desde la vida familiar, desde el entorno social, desde el contexto en el que nuestras familias están ubicadas, en sus experiencias de trabajo, en sus concepciones de la vida. Y ese es el papel fundamental de la educación materna y de la educación en los ámbitos de crianza. Entonces, dicho esto, tenemos que señalar que si como país somos muy jóvenes, como seres humanos, sí tenemos una historia muy alta, muy prolongada, que puede abarcar los últimos 30.000 años, donde los seres humanos venimos aprendiendo y venimos aprendiendo a través de la transmisión oral, a través de la transmisión escrita, sobre todo después de que los babilonios empezaron a escribir, y por allá en el año o en el siglo séptimo, octavo antes de Cristo, después las culturas griegas, la romana, que aportan en Occidente la memoria escrita, a diferencia de los pueblos de América originarios y precolombinos, que teníamos era una memoria de tradición oral, porque no teníamos escritura, salvo los maya y en alguna medida los inca. Pero nosotros en los pueblos de lo que hoy es Colombia no habíamos todavía descubierto la escritura cuando irrumpimos en la historia de Occidente por el descubrimiento de América. ¿Qué estoy entonces tratando de decir? Que la historia de la educación va a revelarnos de la manera más cercana y próxima, pues, la historia de nuestra cultura. Y al revelarnos la historia de nuestra cultura, nos va a revelar en buena medida lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque la historia es el relato de la evolución cultural en último término. Eso lo señaló Edward Osborne, que es un norteamericano, entomólogo, biólogo, pero también historiador,
que se ha dedicado a historiar la historia del ser humano. Ahí es donde podemos entonces decir, los seres humanos somos seres históricos. Eso no quiere decir que estemos viviendo la historia, sino que somos historia. Y por eso es tan importante desarrollar la conciencia histórica, porque es lo único que le permite a uno adentrarse en cómo es que uno se ha consolidado, cómo es que uno se ha hecho, cómo se sigue haciendo día a día a través de las eventualidades que le tocan. De manera que este primer esbozo de ideas es para señalar entonces la importancia de la historia de la educación, de la historia de la cultura, que son necesarias de conocer cuando nos preguntamos quiénes somos nosotros, cómo hemos llegado a ser lo que somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos y por qué obramos como lo hacemos. Ahí yo quisiera, para entrar en la historia a grandes rasgos de la educación en Antioquia, recordar una cosa o datos que son importantes. Nosotros, como pueblos aborígenes de América, nos incorporamos a la civilización y a las culturas occidentales a partir del encuentro de los dos mundos que se produjo cuando Cristóbal Colón encuentra en su viaje hacia las Indias América. Es decir, somos el fruto de un error de navegación. Colón, en la concepción que tenía, iba para la India y para la China a traer especies y a inaugurar una ruta, pero los cálculos del Océano Atlántico no los tenía bien conocidos, se demora más de la cuenta y se encuentra con América. Entonces empieza la conquista. Esa tarea de conquista de los españoles en el territorio americano se va a realizar entre 1499 y 1550. Entonces ahí tenemos realmente el periodo que llamamos de la conquista. Después empieza la colonia, empiezan los españoles a ubicarse en los terrenos de América, a crear sus virreinatos, uno en México, otro en Santa Fe de Bogotá y otro en Buenos Aires, en el Río de la Plata, y empieza esa colonia. Esa colonia va a durar de 1550 a 1810, cuando empieza el proceso de independencia de América, aprovechando las circunstancias de que España estaba invadida por Napoleón. Bueno, después va a venir la independencia del 12 al 19 y empezamos nuestra vida de república o de vida de configuración de una nueva nación, de un nuevo estado, de una nueva sociedad. ¿Para qué menciono esos datos? Para señalar que durante los 300 años que implicó la conquista y la colonia, España no permitía la educación en los terrenos de América, salvo para la formación del clero y del personal religioso que acompañaba toda esa gesta de civilización y de apropiación de América por parte de la cultura occidental a través de la versión española. Los pueblos indígenas, entonces, ¿qué educación tenían? La educación tradicional, de la transmisión oral, de sus vivencias, de sus experiencias de vida y de trabajo, de construcción, de dominio de la naturaleza, de conocimiento de las especies, de identificación de los animales, de su forma de sobrevivir, de alimentarse, de elaborar su vestimenta,
de elaborar su alimentación, de construirse en sociedades, y eso se transmitía verbalmente de generación en generación. Los españoles no permiten que haya enseñanza de la lectura ni de la escritura del español, sino que el español se aprenda por tradición oral para podernos comunicar y conversar. Solo se permitía entonces enseñar a leer y escribir en los conventos para la formación del clero o para la formación de los hijos de los funcionarios de España. Eso significaba que la educación era un privilegio, lo mismo que lo fue en Europa hasta la Revolución Francesa en 1789. Aprender a leer, aprender a escribir en las lenguas que se hablaban en ese momento y que tenían escritura, solo era para la nobleza, para el clero, para los aristócratas y en alguna medida para los comerciantes, puesto que ellos necesitaban llevar la contabilidad para poder pagar los impuestos a la corona. Lo mismo sucedió en América. De manera que una de las aspiraciones importantes de los pueblos de América para querer la independencia y para querer organizarnos como sociedades, como naciones, como estados, era no solo el de ser autónomos y libres en términos políticos para autodeterminarnos en términos sociales, de organización y económicos, sino también para acceder a los bienes y a los servicios de la cultura que España nos había transmitido y que tenían prácticamente dos fuentes, la filosofía griega, o tres, el derecho romano y la religión cristiana. Eran los fundamentos de la educación. Y pensaban las comunidades indígenas, que para el momento de la independencia eran más o menos 800 en el territorio que hoy ocupa Colombia, al momento de la consolidación de la colonia. Cuando se da la independencia, esas comunidades indígenas ya no eran sino más o menos unas 500. Hoy son apenas 65 las comunidades indígenas que conservan su propia cultura, su propia lengua, su propia cosmogonía, su propia visión del mundo, y querían de pronto, a través de los sacerdotes, de las religiosas, de los monjes que se encargaban de la culturización, tratar de aprender a escribir sus propias lenguas para poder conservar la memoria, como también veían ellos que se conservaba en forma escrita a través de la cultura. De manera que en la independencia juega un gran papel el deseo y la aspiración de los pueblos por tener educación y por acceder a los bienes y a los servicios de la educación a través de lo que podría ser la oferta del Estado naciente para su población. Por eso es muy importante saber eso, porque esa historia de Colombia va a tener una serie de acontecimientos muy dolorosos en el siglo XIX. Vamos a tener 63 guerras civiles, de ellas 9 o 10 en todo el territorio, las otras entre las comarcas y los estados que se organizan, pero se dan unos procesos muy arraigados en la memoria cultural de Colombia. Por ejemplo, la masacre de los Astres, que se da en Bogotá en 1917,
la masacre de las bananeras en el Magdalena en 1928, las guerras partidistas, esas guerras civiles entre no solo la reciente de la que tenemos nosotros conciencia de 1946 o 48 con la muerte de Gaitán hasta ahora, sino de unas guerras civiles que son para la educación muy importantes de tener en cuenta por las repercusiones que van a tener. Por ejemplo, la guerra que se ocasiona a raíz de la Constitución que se aprueba en Río Negro en 1863. Después, la guerra civil que se hace en 1875 y 76, porque va a tener también unas grandes consecuencias para la educación, que enseguida las voy a comentar. Y que sobre todo esa del 75 y del 76, de 1875 y 76, va a tener un resultado que es la Constitución de 1886. Y esa Constitución de 1886 va a generar el concordato de Colombia con la Santa Sede. Y ahí se va a crear como la matriz de lo que ha sido la educación en Colombia, porque alrededor de esas dos guerras civiles, la de Río Negro, pues repito, en 1863 y la en todo el país en 1885, también 86, que termina con la Constitución del 86, van a ser definitivas. Eso lo digo para poder afirmar una cosa que nos va a permitir entender mucho de la educación en Colombia. Como fruto de todas esas convulsiones, de todas esas demandas, el país empieza a buscar fórmulas de solución para los problemas y empieza a mirar a dónde puede aprender para acelerar el proceso de formación de la nación colombiana. Y pone sus ojos en gran medida en la experiencia francesa que se había desarrollado después de la Revolución Francesa de 1789. Bueno, y va a empezar unas búsquedas. ¿Qué es entonces la cosa importante? En ese contexto hay lo siguiente en Antioquia. En Antioquia no había durante la colonia escuelas de ninguna índole, salvo la enseñanza en los conventos que se tenían en ese momento. La educación, las familias se ocupaban de ella cuando lo podían, pagando profesores particulares, que eran personas que generalmente lo que hacían era enseñar a leer y escribir el español, las operaciones básicas matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir. Se encargaban de enseñar también la moral cristiana, la religión católica, enseñaban algunas normas de convivencia y de comportamiento, algunas pequeñas nociones de geografía y de historia sobre nuestro territorio y un poco la historia misma de las familias, porque el propósito de la educación no tenía más insumos que satisfacer con los recursos que se tenían. Eran profesores particulares. Eso hace que en Medellín, en 1770, don Pedro de Castro le dé por crear la primera escuela de Medellín, para que en esa escuela estudiaran los que tuvieran forma de pagarle una mínima pensión mensual que era de centavos, como una forma
de vivir y de sobrevivir. Ese señor, don Pedro de Castro, se va a empezar a convertir en el gran motivador del desarrollo de la institucionalidad educativa en Medellín y en Antioquia. Y después, en 1796, el Cabildo de Medellín le encarga a dos personas que son José Callejas, ahora que veía yo por ahí, no sé si es alguien de esa familia descendiente, y a Juan de Villa, que empiezan a recoger una platica entre la comunidad de Medellín para tratar de conseguir unos fondos que permitan comprar una casa que exista donde se pueda desarrollar una escuela y en la que se pueda empezar a enseñar a leer y escribir. Esa motivación la redacta entonces el Cabildo de Medellín y solicita al virrey Pedro Mendinueta en ese momento que le tramite ante el rey de España el permiso para crear una escuela en Medellín. Ese permiso empieza a tramitarse y llega 3 o 4 años más tarde el permiso de Carlos IV, que está gobernando en España, muy supeditado a la voluntad de Napoleón, que lo había prácticamente reivindicado después de que Fernando VII, el hijo, le había dado como un golpe militar y le había quitado la corona. Él después le dice al hijo: no se comporte tan mal, le dice Napoleón, devuélvale la corona a su papá, y entonces Carlos IV vuelve a tenerla y él manda la primera autorización para que se abra una escuela en la Villa de la Candelaria. Eso hace que entonces se pida quién puede venir a desarrollar esa escuela, y se le pide el favor a los franciscanos, que van a llegar en 1803. Fray Rafael de la Serna llega con otros 2 compañeros religiosos franciscanos a Medellín y empiezan a constituir ese colegio que tenía autorización de Carlos IV para nosotros. Ese colegio empieza a funcionar, iba a ser el alma de la institucionalidad educativa de Antioquia, porque va a ser el colegio de Antioquia cuando se consigue la independencia en 1819, y va a ser la base de la fundación de la institucionalidad educativa que el general Santander, encargado de la presidencia en 1822 y 1823, que va a sacar las primeras normas de constituir en Colombia lo que hoy denominaríamos las instituciones educativas o el sistema educativo nacional, para empezar a formar los ciudadanos que necesitaba la república naciente, el Estado naciente, y que debía preparar a su gente para asumir los puestos públicos, para organizar la producción, para suministrar a través del comercio los bienes que necesitaba el país, que había quedado muy arrasado por la guerra de independencia, etc. Fray Rafael de la Serna entonces organiza ese colegio. Tienen algunas dificultades porque más tardecito llega otro religioso franciscano que no concilia su temperamento, su genio, ni sus ideas con los compañeros que antes habían llegado. Se sale de la comunidad, como se dice, deja los hábitos, y crea también una escuela particular e independiente para empezar a enseñar. ¿Qué se enseña en esas escuelas primeras entre el término de la colonia y el comienzo de la república? Se enseñan
lo que la tradición y el sentido común indicaban. A leer y escribir, las operaciones matemáticas, empiezan a darse cuenta que es necesario aprender las normas del derecho que se está legislando para organizar la república y que toda persona debe aprender eso, que debe aprender la geografía del país, que debe aprender la historia reciente de Colombia, reconocer la estructura de organización gubernamental y política. Se debe enseñar también la moral y la religión cristiana, que estaban muy arraigadas en la mentalidad y en el pueblo colombiano, y por consiguiente antioqueño, y más en Antioquia, que hacía parte hasta esa época del Cauca. Y se dan cuenta que esas escuelas iniciales no iban a ser suficientes para preparar las personas. Y entonces empiezan a mandar emisarios desde Medellín a Europa, como por ejemplo a Francisco Antonio Sea, el antioqueño que fue vicepresidente del Congreso de Angostura con Bolívar para venir a hacer la independencia, y Bolívar lo manda a que consiga en Europa, sobre todo en Francia y en Inglaterra, maestros que puedan venir a enseñarnos lo que son las matemáticas avanzadas para el desarrollo de la ingeniería, en la necesidad de construir caminos, de hacer puentes, de desarrollar la infraestructura para el gobierno, de crear escuelas y colegios, de crear hospitales y de poder empezar a comprender cómo se manejaba la riqueza nacional, sobre todo la extraída de los minerales preciosos, del oro y de la plata, algo del cobre y de las piedras preciosas, para poder desarrollar la geología y desarrollar la agricultura. Entonces necesitábamos aprender agricultura, aprender minería, aprender química, aprender física, para poder desarrollar el país, y esas necesidades van impulsando la traída de personas del exterior que pudieran llegar a enseñarnos. Y ahí vale la pena resaltar unos hechos importantes para llegar a donde nos interesa llegar con el Colegio de la Enseñanza. ¿Qué hace? Simón Bolívar manda entonces a Francisco Antonio Sea como embajador, no solamente con el propósito de trabajar el que los países europeos reconozcan nuestra independencia y nuestra libertad y establezcan relaciones políticas con nosotros para poder afianzar la seguridad de que España no vuelve a la reconquista. Si ya tenemos el reconocimiento de Francia y de Inglaterra y de otros países, eso se va a demorar un poco de años, pero le encomienda también que busque esos recursos humanos necesarios. Y entonces aparece una claridad de conciencia en la construcción de la nación. El diseño y la creación del Museo de Historia Natural, que es hoy el Museo Nacional de Colombia. Desde sus inicios, esta institución cuenta con lineamientos programáticos y operativos de corte francés. En él se adelantan investigaciones y exposiciones sobre la riqueza natural, cultural, histórica y artística del país, lo mismo que sobre los procesos de formación académica y divulgación del patrimonio cultural de los colombianos. ¿Cómo empieza la educación entonces en Colombia y por consiguiente en Antioquia? Como una reflexión acerca de nuestra cultura, de nuestra riqueza vital, de nuestra naturaleza, de nuestra geografía, de nuestros recursos, y se le encarga entonces en 1822 a José Manuel Restrepo, un envigadeño, un hombre de la provincia de Antioquia, y muy de esa familia de ilustrados, donde estuvo José Félix de Restrepo
y secretario privado de Bolívar, y donde estarán después Carlos R. Restrepo, presidente de Colombia en 1910, etc. José Manuel Restrepo entonces se ocupa de hacer los primeros planes de estudio o los currículos que llamamos nosotros hoy, de qué se debía enseñar. Cuando se abre qué se debía enseñar, en 1822 se instaura la primer gran polémica que se va a demorar años en resolverse en la educación y que va a causar unos grandes estragos en la vida nacional. Ponen en duda la suficiencia de la educación básica primaria y se necesita entonces desarrollar educación básica y crear universidades, educación superior, donde se puedan enseñar las ciencias que España nunca había enseñado aquí, porque España enseñaba derecho canónico, enseñaba filosofía, enseñaba teología, enseñaba religión, enseñaba gramática y enseñaba lógicamente a la formación en argumentación y en expresión oral a quienes debían ser funcionarios públicos o sacerdotes para predicar. Entonces José Manuel Restrepo dice que eso no es suficiente, que necesitamos aprender ciencias y que el país necesita traer entonces científicos y técnicos que empiecen a desarrollar una nueva concepción y a desarrollar el conocimiento que el país necesita. Con eso, la Iglesia Católica se siente un poco marginada y siente que va a perder preeminencia, entonces hace una alianza con el Partido Conservador para evitar las reformas educativas de tipo liberal que empezaban a surgir para la explotación de la naturaleza, para el desarrollo de la riqueza nacional y para la acumulación de conocimientos en las distintas áreas del saber. Ese Museo Nacional de Colombia, que se funda en 1823, fue entonces el resultado de la comisión que le asignó el libertador Bolívar a Francisco Antonio Sea desde 1820. Este periodista, científico y político nacido en Medellín en 1766 fue desterrado a Cádiz por el llamado proceso de los Pasquines, que se adelantó contra el precursor de la independencia, Antonio Nariño, por la traducción de los derechos del hombre. Ahí hay otro punto de inflexión en la educación antioqueña. Ese pensamiento liberal inspirado en la Revolución Francesa, contrario a la mentalidad española que habíamos acabado de desalojar del territorio, traía entonces en su ideario lo que van a ser los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. Parte de la reacción del sector conservador y clerical en Antioquia y en Colombia frente a la educación es que se oponen a la enseñanza de los derechos humanos, se oponen a la enseñanza de los derechos del hombre, se oponen a la liberación de los esclavos, que se tiene que aplazar, así hubiera sido una promesa de Bolívar, hasta mucho después de la Constitución de 1821, que se da la liberación de los esclavos, pero tienen que volver a derogar ese principio y nos vamos a demorar hasta 1857 para volver a liberar a los esclavos. Entonces, ¿por qué esa discusión? Porque ¿de quién era el derecho a educarse? De todos los ciudadanos, incluyendo los libertos, incluyendo los esclavos, incluyendo los sirvientes, o solo para las élites. Entonces la mentalidad colonial sigue pensando que la educación es un privilegio exclusivo de algunos y no un derecho de todos.
y los liberales se arman y dicen que no, que ese es un derecho de todos, que hay que liberar a los esclavos y que es un derecho sobre todo de los hombres, no de las mujeres, aprender a leer, escribir y prepararse a través de la educación para el trabajo. Por eso, entonces, el país se da cuenta de una cosa. Bueno, ¿y de dónde vamos a sacar maestros? Si vamos a desarrollar escuelas y colegios y vamos a enseñar las bases de la cultura y los conocimientos necesarios para el desarrollo y la creación de una nueva economía para el país y vamos a construir una nueva nación, ¿de dónde vamos a sacar maestros? No teníamos maestros. Entonces se crean en 1851 las normales para la formación de los maestros. Y le toca a Medellín la fortuna de tener la que se llamó la Escuela Normal Nacional de Varones, creada en 1851, para formar rápidamente los maestros que debían ir a educar a todos los pueblos. En esa época, más que municipios, la división geográfica de Colombia era todavía la heredada de la colonia, donde eran las parroquias. Entonces se le encomienda que cada parroquia debe constituir una escuela y en esa escuela recibir los niños, fundamentalmente. Inclusive se crean 57 escuelas para niños en Antioquia y solo 3 para niñas, porque hay una resistencia en la educación de quién merece la educación, solo los hombres o solo las mujeres. La deben recibir los hombres o la deben recibir las mujeres. La deben recibir los hijos de los ricos que tienen propiedad o también la de los esclavos y los libertos. La de los campesinos que trabajan como asalariados o que son siervos. Y la República empieza a buscar que la educación sea un derecho de todos y para todos. Entonces ahí sucede una cosa muy importante. Se le encomienda a las normales la educación y la formación de los maestros. Y esa formación normalista, sobre todo para las áreas de las ciencias naturales y de la historia. Esta labor se inició y desarrolló en Colombia a través de la traducción de textos franceses. Eso es muy importante por la repercusión que va a tener frente al pensamiento y a la mentalidad con la que se fragua la mentalidad antioqueña. Esos libros se traían de Francia y se traducían y se enseñaban a través de la lectura y de la escritura, que acuña la expresión que hasta hoy conocemos de dictar clase. El maestro dictaba y escribía en el tablero, le iba enseñando a los niños, ellos copiaban en el tablero y el libro que tenía el niño o la niña era realmente el cuaderno donde se traducía los textos que venían de Francia. Y lógicamente esos textos tenían una ideología liberal, revolucionaria, de derechos, de deberes, etc. Entonces se crea la historia universal como columna vertebral, se crea el estudio de la física, el estudio de la química, y se le dice a los profesores que también enseñen artes y oficios, como por ejemplo desarrollar los huertos escolares, desarrollarle a los niños la capacidad de aprender agricultura, de sembrar el pan coger en sus territorios y en los solares de sus casas. Y esas escuelas se van a llamar de inspiración europea lancasterianas, es decir, hechas por profesores que no eran religiosos, que iban a enseñar oficios, que iban a enseñar ciudadanía y que la religión se le confiaba a los sacerdotes de la parroquia. La moral y la religión
se le debía confiar a los sacerdotes de las parroquias, donde lo sabía. Donde no lo sabía, el maestro debía hacerse cargo de eso. Surge entonces una cosa muy importante. Para 1864 se crea el Estado Soberano de Antioquia y Pedro Justo Berrío asume la gobernación de Antioquia y él se da cuenta que no es posible desarrollar el Estado si no desarrolla la educación y se preocupa mucho porque hay una gran presión de los mineros de Antioquia que dicen que no hay quien haga los cálculos necesarios para excavar los socavones para las minas y que tampoco hay quien calcule la resistencia de los puentes para pasar la carga y que tampoco hay quien sepa buscar en el territorio, identificar quien pueda saber a dónde hay minerales preciosos necesitados de exportación para poder traer los bienes que nosotros no producíamos, entre ellos, por ejemplo, el papel para el desarrollo de la educación, los lápices, las tintas, las plumas, nada de eso se hacía en el país y entonces él hace una encomienda muy importante. Crea la Escuela de Artes y Oficios de Medellín y manda también, siguiendo la tradición, a traer profesores de Europa. Para la apertura de este tipo de instituciones en Colombia, por aquella época de la Nueva Granada, la principal motivación era entonces responder a las necesidades y demandas de los obreros calificados para su desempeño en la minería y en la naciente industria que había que convertir las manufacturas de la población, las artesanías que llamamos hoy, a darles un mayor valor agregado, por ejemplo, en el Carmen de Viboral, para hacer la loza y poder cambiar la totuma por loza. Y poder hacer no cucharas de palo, sino de material mineral. Durante el gobierno entonces de Pedro Justo Berrío, que va de 1864 a 1873, traen profesores de Francia, de Italia y de Alemania, cuyas técnicas productivas, ornamentales y estilísticas pusieron un contrapunto a las tradiciones laborales hispánicas, dando origen al periodo conocido como de afrancesamiento en la producción de bienes muebles e inmuebles, todo bajo la atmósfera de un precapitalismo aún dominante, entonces, o que empezaba a dominar. Esas escuelas empiezan a formar en química, en electricidad, en electrónica. Ahí en esa escuela de artes y oficios se van a crear los planos del primer acueducto de Medellín. Se empiezan a hacer las escuelas y se empieza a hablar de una cosa muy importante para la educación. Y es que no cualquier sitio, hasta ese momento la mayor parte de las escuelas eran arrendadas, eran bodegas o casas arrendadas. Pero llega un pensamiento que se llamó higienista, para decir que las instituciones educativas deben funcionar en lugares donde haya mucha ventilación, entre la luz del sol en la mañana por el lado izquierdo para que no dé sombra sobre la escritura de los niños en sus cuadernos, que tenga agua corriente, que tenga letrina y que tenga seguridad en sus techos y que tenga la forma de hacer alimentación para alimentar a los niños. Entonces, ¿cómo construir escuelas? Los maestros que sabían la construcción de la arquitectura española, muchos habían muerto en las guerras de independencia o se habían ido después de la independencia porque se les dijo que si se quedaban tenían que ser leales a la República, si no, y se quedaban haciendo oposición, los fusilaban y entonces o tenían la oportunidad de irse, se fueron. Se traen estos maestros a la Escuela de Artes y Oficios de Pedro Justo Berrío y él comienza entonces a desarrollar a través de un francés que se llama Eugenio Lis,
a enseñar arquitectura, a enseñar mecánica, para hacer los trapiches y mejorar las moliendas de la panela, que era la industria que teníamos, para empezar a mejorar los cultivos, para conocer la climatología, para saber cómo se aserraban las maderas, para saber cómo se trabajaban las construcciones. Y también Pedro Justo Berrío empieza, siguiendo las líneas de Urdaneta en 1886 en Bogotá, a pensar en la Escuela Nacional de Bellas Artes y al taller de grabado de madera. ¿Qué hace Medellín? Medellín recoge una platica y manda para Francia a estudiar arte a Francisco Antonio Sea, y lo manda a estudiar a París, y después viene de París y lo pone a enseñar aquí pintura y escultura para poder desarrollar ese trabajo. De manera que lo que quiero ir señalando es que hay una preocupación de la importancia de la educación en el desarrollo del país, de la nación, de la cultura. Los avances son lentos, tenemos que suplir la carencia de lo propio por fuerzas traídas del exterior que no eran fáciles de conseguir, porque si hoy nosotros para los europeos somos un pantanero lleno de moscos y gente dando bala, imaginen ustedes en finales del siglo XIX qué pensarían que era Medellín para venir a trabajar. Entonces se crea la Escuela de Artes y Oficios, se empiezan a enseñar esos oficios, se empiezan a crear las escuelas de arte y llegamos a la guerra. ¿Qué había sucedido en la guerra que les mencioné ahora? La de después de la Constitución de Río Negro de 1856. Esa Constitución la hicieron los liberales, mayoritariamente sobre los conservadores. Entonces tomaron una decisión que fue inspirada por la Revolución Francesa: separar el Estado de la religión. La religión no podía seguir siendo la gobernante civil de Colombia, como lo habían hecho los virreyes españoles, que eran virreyes y arzobispos. Fusionaban el poder político, el poder económico, el poder militar y el poder religioso en una sola persona. Entonces la Constitución de Río Negro dice: hay que separar el poder del Estado del poder de la religión. Introducen entonces las escuelas lancasterianas, y esa, en otro término, quiere decir la educación laica. No necesariamente tenían que ser las escuelas religiosas, ni para enseñar la moral, ni la educación cristiana. Muy bueno si se podía hacer, y eso se lo dejaban a la parroquia. Pero lo fundamental era aprender artes y oficios para desarrollar las imprentas, las construcciones, los acueductos, las carreteras, los puentes, los caminos, los trapiches, las minas y la navegación por los ríos para sacar las mercancías. Esa Constitución separa entonces y fortalece el Estado colombiano siguiendo las ideas de Montesquieu: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y empieza a separar la influencia de la Iglesia Católica. Eso durante la hegemonía liberal medio funciona, tiene mucha oposición en Antioquia, sobre todo en Marinilla, en Santa Fe de Antioquia, en el mismo Medellín, pues hoy la Villa de la Candelaria, y se empieza a fraguar un enfrentamiento entre educación cristiana, católica, apostólica y romana, y educación laica, educación cívica, educación política, educación de derechos, educación para las artes y los oficios, educación liberal, y empiezan a darse las confrontaciones ideológicas en la educación. Eso se va a medio soportar
entre ires y venires hasta que estalla la guerra de 1885 y entonces ahí sale triunfante el Partido Conservador que derrota al Partido Liberal y esa constitución del 86, como les dije ahora, va a generar en el 87 el convenio con la Santa Sede. Vuelve el país a tener predominio y el Partido Conservador hace una alianza con la Iglesia Católica. Yo le garantizo sus derechos, le devuelvo las tierras que les habían quitado durante el régimen liberal a las comunidades religiosas, que fue lo que llamó la amortización de tierras. Siguiendo la tradición europea, le quitaron a las comunidades religiosas sus grandes bienes y sus grandes fincas y sus grandes medios de producción, y el Partido Conservador se las devuelve, pero les dice, ustedes en el púlpito me ayudan a mí a mantener el poder político y así nos entendemos. Entonces, en esa guerra de liberales contra conservadores gana y de conservadores contra liberales, gana el Partido Conservador, hace la Constitución del 86, firma el convenio con la Santa Sede, devolviéndole todos los derechos y los privilegios, y entre ellos el que los regentes de la educación en Colombia eran los sacerdotes en las parroquias. Y a ellos se les denomina entonces como preceptores, o se les denomina también como intendentes de la educación. Las escuelas solo se pueden tener donde el sacerdote está de acuerdo, él vigila el plan de estudios, él selecciona con algunos notables de la parroquia los maestros, ven cómo vigila, construyen las escuelas y le sacan del municipio la autoridad para la educación y la asumen las parroquias. Eso es importante porque voy a mostrarles 3 hechos para llegar al colegio la enseñanza. ¿Qué sucede? Mientras esto pasa, alrededor de la guerra civil y alrededor del concordato, la iglesia dice, bueno, yo tengo que acelerar mi influencia en la educación multiplicando las escuelas y los colegios, pero lo tengo que hacer rápidamente. ¿Y cómo lo hago? Entonces se vuelve a recurrir a la idea anterior, atraer y abrirle posibilidades a las comunidades religiosas que quieran venir a desarrollar educación. Antioquia, por ejemplo, fíjense, el concordato se hace en 1887 y en 1899 va a llegar la Compañía de María a Medellín, que ya estaba en Bogotá. Por los aportes hechos al desarrollo de la educación en Antioquia y Colombia, merece especial distinción en esta historia de la educación la presencia de algunas comunidades religiosas de origen francés en la ciudad de Medellín. La Orden de la Compañía de María, fundada por Santa Juana del Estonac, sobrina de Montaigne, en 1607 en Burdeos, es la primera institución religiosa femenina dedicada a la evangelización y la educación de la mujer en el mundo, bajo el lema de que quien educa a una mujer, educa a una familia. El Vaticano le da a esta comunidad la primera autorización de constituirse una comunidad educadora en el mundo. Y por eso es la comunidad que durante la colonia piden para que venga a formar las mujeres de la aristocracia y de la nobleza en Bogotá. Bueno, después de que está radicada en Bogotá desde la época colonial, amplía su acción a Medellín en febrero de 1899 con la fundación del Colegio La Enseñanza, hoy en plena vigencia y liderazgo en la formación humanística y científica de la mujer. ¿Qué vio la Iglesia Católica?
que a la mujer había que educarla y que había que educarla de la mejor manera posible para poder cimentar la célula de la sociedad que era la familia. Pero no estuvo sola la comunidad Compañía de María. La Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, fundada también por una religiosa francesa, María Puspam, en Saint-Ville, en Tours, en 1696, mucho después de lo que había hecho Santa Juana del Estonac, crea esta orden religiosa que se dedica a la atención de hospitales, y para eso la traen a Medellín, de clínicas, de orfanatos, de asilos para ancianos, de escuelas y colegios en Medellín. Y ahí se empieza a contar con la dinámica acción desde el 16 de julio de 1876, es decir, desde el mismo año de la firma del concordato. Llegan estas religiosas. Cuando se hacen cargo del Hospital San Juan de Dios, hoy Hospital San Vicente de Paúl, pero entonces la curia les dice, no, también trabajen en educación porque necesitamos educar rápidamente a la mujer antes de que se vuelva el Partido Liberal a empoderar de la educación. Y entonces las hermanas crean la presentación del centro, ubicada por muchísimos años en lo que hoy es la sede del Comando de Policía Metropolitana de Medellín. Crean los colegios del mismo nombre en los barrios Los Ángeles, La América y Campo Amor de la ciudad de Medellín, y en los municipios de Bello, Envigado, Girardota, Río Negro y La Estrella. Fíjense en ustedes. Es una gran ampliación. Pero entonces surge otro problema, también para la Iglesia Católica y el concordato. Cómo educar la cantidad de hombres que se han proliferado y que no están en los colegios públicos, ni tampoco están con los jesuitas que no habían regresado al país después de la expulsión de ellos, que eran los que educaban los hombres. Entonces buscan en Europa y traen al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas o Comunidad de los Hermanos Cristianos, el primer instituto religioso católico masculino, y óigame bien esto, de carácter exclusivamente laico, dedicado a la educación de niños y jóvenes, que fue fundado en 1680 por San Juan Bautista de La Salle, que había nacido también en Reims, en Francia, en 1651. Esta comunidad llega a Colombia en 1890, seguidito de 1887, por invitación de una alianza entre el gobierno conservador de la época y el arzobispo de Bogotá. Inicia su obra con la apertura del Colegio San José de Medellín en 1892, por muchos años dedicado solo a la formación de hombres, pero hoy con mucha vitalidad a la coeducación. Ese tema, ya estamos pues sobre las 7:30, les quito unos minuticos si tienen para terminar y que me hagan preguntas o inquietudes, porque esto es como un abrebocas del tema para la exposición, que ya habrá tiempo el año entrante de hablar suficiente, que aparece en la educación de Antioquia. Otra discusión. Las instituciones educativas deben ser solo para hombres y solo para mujeres, o puede haber coeducación. La coeducación desata una polémica antagónica y no se acepta. Los hombres por un lado, las mujeres por otra. En las escuelas de las parroquias y en las escuelas rurales, entonces, un día iban los niños y otro día iban las niñas. Eso reducía el tiempo de trabajo porque no se podían encontrar los niños y las niñas al mismo tiempo, y el avance en el aprendizaje era muy lento y muy deficiente y no se lograba satisfactoriamente.
Entonces empieza la discusión. No, recibamos niños y niñas juntas. No, la Iglesia Católica lo prohíbe absolutamente, el Partido Conservador se niega. Y estas tres instituciones en Medellín van a producir un efecto muy importante, con el que voy terminando como esta exposición, que pudiera decir muchas otras cosas, pero el tiempo no lo permite. El gobierno de Antioquia observa con mucho cuidado el éxito y el beneficio de la Compañía de María, de la Compañía de las Dominicas y de los hermanos cristianos en la educación. Y entonces se antoja de abrir posibilidades educativas para las clases populares con el molde de estas comunidades, y que las clases populares aprendieran lo mismo y de la misma manera que lo hacían las personas de élite social. Pero tenemos que esperar, óiganme bien esto, hasta 1936, que con un secretario de Educación, que después va a ser muy importante en la historia de este país, Joaquín Vallejo Arbeláez, que es un hombre joven, acaba de salir de la universidad, lo nombran secretario de Educación. La Secretaría de Educación de Antioquia la había creado Santander en 1833, funcionaba unos años, no funcionaba otros, y llega Joaquín Vallejo Arbeláez y le propone a la Asamblea crear un colegio laico, oficial, para educar a las mujeres, y crea lo que llamamos el Central Femenino. No hay quien lo administre y tienen que traer de España a una señora Enriqueta que dirija eso, porque se opone la curia fuertemente, no aceptan la educación de la mujer, dicen que la mujer popular debía ser educada para la fe religiosa, para la cocina, para lidiar con los oficios domésticos, cuidar al marido y criar los hijos, y que no era para la mujer un derecho educarse ni aprender otras cosas por los peligros que tenía la lectura. Entonces la educación, el gobierno declara la lectura altamente peligrosa para las mujeres y no las deja. Crean este colegio, pero entonces los hombres reclaman también, y entonces el gobierno departamental crea alrededor de la Universidad de Antioquia el colegio para los hombres, que es el que conocimos como el bachillerato de la Universidad de Antioquia, el Lucrecio Jaramillo Vélez, para poder popularizar la educación. Ese debate en la Asamblea se va a demorar mucho. ¿Saben ustedes hasta cuándo? Hasta 1962, que un hombre de Santa Fe de Antioquia, Nicolás Gaviria, hace aprobar una ordenanza en la Asamblea concediéndole a todos los municipios de Antioquia el derecho de tener un colegio, y que fuera pagado por el Estado de Antioquia, con recursos para educar la gente pobre, porque no había en los pueblos de Antioquia sino escuelas primarias. Muy poquitas tenían normal o tenían bachillerato. La tenía Sonsón, la tenía Jericó, la tenía Bejorral, la tenía Río Negro, la tenía Santa Fe de Antioquia, la tenía Urrao, pero la mayor parte de los pueblos de Antioquia solo tenían educación primaria. ¿Qué hacían esos padres de familia y esos jóvenes que querían educarse? O mandaban sus hijos a Medellín, o mandaban sus hijos a Jericó, a Río Negro, a Santa Bárbara, a Sonsón, a Bejorral, para estudiar, con lo que implicaba la separación de los hijos de las familias. Y si eran las mujeres, no las mandaban a ninguna parte, a no ser que hubiera una normal femenina, y las mandaban internas. Entonces, vuelve el Partido Liberal con la hegemonía liberal que inaugura Enrique Olaya Herrera, le sigue Santos, le sigue López Michelsen, diré López Pumarejo, y entonces le dan un impulso a la educación. Ese impulso lo consolida Antioquia con los colegios, la red de colegios
en la década del 60 o del 70, fíjense ustedes, eso apenas fue ayer, en 1900, óigame en esto, en 1975, el 62% de la población de Antioquia no sabía leer ni escribir. Por eso se crearon las campañas de alfabetización Simón Bolívar y de Belisario Betancur, y la campaña de alfabetización Simón Bolívar del presidente Turbay, porque era una presión social. La educación entonces en Antioquia es muy nueva. Yo digo que estamos aprendiendo todavía a hacer educación. La planificación de la educación no llega a Colombia sino hasta 1975, que me cupo a mí regresar del extranjero y plantear que la educación se podía planear y desarrollar planes de desarrollo educativo y hacer planes de desarrollo educativo, y me cupo empezar a hablar de los planes de desarrollo de la educación en Colombia, que no lo sabía. Maggie, Mientras ¿le puede dar una mano, tanto, por favor, Javier? mientras tanto, Perdón, Ana, por favor, apagas tu micrófono. Gracias. Mientras tanto, habían sucedido cosas muy importantes que simplemente las menciono porque el tiempo se acabó. Se había creado el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, un antioqueño, gran hombre, gran aportante, la figura cumbre de la educación en Colombia, el doctor Gabriel Betancur, el papá de nuestra Ingrid Betancur, que yo digo que lo más grave que Colombia hizo por la ignorancia es haberle secuestrado la hija, haberlo dejado morir en la tristeza de que murió con ella todavía retenida por las FARC, cuando si Colombia le tiene que agradecer a 3 hombres en toda su historia, son Simón Bolívar, Rafael Uribe y Gabriel Betancur Mejía, los más grandes hombres para la educación de este país. Y Gabriel Betancur creó Colciencias, Gabriel Betancur creó Acolcultura, Gabriel Betancur creó la Escuela Nacional de Administración Pública para enriquecer. Con todo lo dicho, fíjense en ustedes, es mucho lo que hemos avanzado, es mucho lo que hemos aprendido, pero es mucho lo que nos falta por aprender y por seguir haciendo. Pero ahí la historia es nuestra maestra, de tal manera que yo espero que esta exposición de ustedes el año entrante vaya a ser muy bien recibida y nos dé oportunidad de hablar de muchas cosas de educación, porque hoy hay otras exigencias. Hay una igualdad, hay coeducación, hay una cosa que es también un dato, aparece en Medellín la normal antioqueña de señoritas, aparece la bolivariana por una pelea de los conservadores con los liberales en la Universidad de Antioquia, crean la bolivariana. Después en la bolivariana pelean los liberales con los conservadores y crean la Universidad de Medellín. Pelean los liberales en la Universidad de Medellín y crean la Universidad Autónoma. Mientras tanto, un hombre muy educado, Agustín Nieto Caballero, que había creado el colegio en Bogotá, manda para acá uno de sus alumnos, al doctor Telles, que crea el colegio Jorge Robledo, el primero que se atreve a hacer coeducación, educar hombres y mujeres juntas en ámbitos de libertad y de crecimiento, problemas que todavía muchas instituciones educativas se siguen preguntando. Bueno, dejemos aquí por hoy. Bueno, pues nos podríamos quedar toda la noche todas con la boca abierta en bobadas. Qué maravilla. Sí, por favor, que continuemos, pues cuando empecemos nuevamente el año, después del 15 de enero, que la exposición es el 27, y a ver si, pues ya quedas matriculado en este tema,
porque como dices, pues quedamos como empezadas. Esto fue maravilloso, qué privilegio para nosotros. Y por favor, si hay preguntas. Sí, por ahí hay unas preguntas de unas manitos que están Es, levantadas, si ustedes las ven, sí, de a ver, Marta Vargas. Banquis Flores ha levantado la mano, la leo yo aquí. Bueno, adelante. Bueno, Ay, no, adelante. qué pena, qué pena. Se estaba mandándole el aplauso que antes dando los agradecimientos. Ah, Súper. bueno. Entonces, quienes tengan preguntas, vuélvanme a O levantar la mano, por comentarios. favor. ¿Quién? Sí. ¿Quiénes estaban levantando? Luz María. Me quedo sin palabras Bueno, ante esta exposición tan cierto. espectacular. Realmente, pues hablaste de los primeros, el liceo, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, que mi padre tuvo la fortuna de educarse allá con sus hermanos. Realmente fue como de las primeras instituciones públicas que se preocuparon por la parte de la ciencia. Yo digo que acabas de hacer un recuento de lo que ha sido la educación acá en Colombia y especialmente aquí en Antioquia, que me dejaste maravillada, realmente me dejaste maravillada, tantas cosas que uno desconoce. Rico que podamos continuar con Ay, yo sí. creo que esto da para mucho, para muchas Ay, charlas sí. con Gabriel Eh, Jaime, que sí es Quedaste una, matriculado y conmigo es tan no, de es que malas quedar matriculado. es no, una persona pues de unos conocimientos tan extensos y Ay, profundos a sí, la vez, maravilloso. que es una maravilla. hay, Yo personalmente agradezco haber tenido la oportunidad de escuchar esto tan maravilloso. gracias, Luz María. Mira, vos que comentas tu papá, realmente el colegio anexo a la Universidad de Antioquia fue la gran oportunidad de toda la intelectualidad que desarrolló Antioquia en la segunda mitad del siglo XX y que fue trascendente para el país. De allá salió, para mencionar, pues Botero, por los acontecimientos recientes. Pero hay dos cosas que les quiero señalar para dejarlo como propósito de una nueva conversación. Santander, en 1823, se propuso construir un sistema nacional de educación donde todos los colombianos tuviéramos acceso al mismo tipo de educación, con la misma calidad, con los mismos derechos y con los mismos servicios. Han pasado 203 años y la ley que se acaba de proponer al Congreso de la República por la actual ministra de Educación es volviendo a intentar por 20ª vez en los 200 años la construcción de un sistema educativo que Colombia es uno de los 4 países de la UNESCO. En la UNESCO estamos matriculados alrededor de Naciones Unidas 174 países. De esos hay 4 países que no tienen sistema educativo. Colombia es uno. En Colombia hay instituciones educativas, organizaciones educativas, autoridades educativas, pero no hay sistema. Una persona que estudia técnica y tecnológica no sabe cómo pasar a la universidad. Una que está en la universidad no sabe cómo estudiar técnica y tecnológica. Un muchacho que estudia agropecuaria que no puede entrar a la universidad. Un normalista que no puede hacerse universitario. Tenemos que construir un sistema educativo nacional. Sin un sistema educativo nacional, no hay posibilidad de construir una nación. Colombia ha estado perdida en su historia por falta de un sistema nacional de educación. Increíble. María Victoria García y Ana Arango. Ana le comento que sí, esta conferencia la subimos la Asociación de Exalumnas y a todas les digo, y a todos pues, les digo que en YouTube la vamos a subir. La tenemos, Ok. sí, la subimos mañana o pasado mañana. Sí, toda la vamos a volver a escuchar. Y María Victoria quería comentar algo. María Victoria, te doy la palabra. Que prenda el micrófono. María Victoria, por favor, prendes el micrófono. No escucho. ¿Cómo hago para decirle que prenda el micrófono?
Ella no debe estar Ah, escuchando. María, no sé. el micrófono, María Victoria. Ya. Ah, no. Bueno, ¿quién No. más quisiera comentar algo? Mientras tanto yo la llamo y le digo que prende el micrófono. Bueno, sí, Doctor muchos Gabriel, comentarios. doctor Gabriel Jaime, Madre María Cristina. vea, muchas gracias por esta maravillosa conferencia que nos situó la educación en Antioquia de una manera maravillosa. Aprendí muchas cosas que no tenía del pasado. De verdad que lo que dijiste al principio de la memoria se nos olvida y no tratamos de conservar esos rasgos tan especiales que hay en la educación. De todas maneras, muchísimas gracias, Gabriel Jaime. A usted, Seguimos madre. muy unidos para la exposición en enero próximo, si Dios nos da la vida. Febrero, pero después del 15 de enero, exacto, si Dios no da permiso, lo empiezo a llamar, ya quedó matriculado. Pregúntele a María Cecilia, como dicen que soy. No, es que yo también tengo uniforme de la compañía de No, María. pues yo sé, pero ella que dice que soy medio intensa, que cuando ya digo, digo. Pero ay, sí, qué emoción, estoy muy contenta y todas estamos felices. Todo lo que aprendimos, y, ay no, qué recorrido tan maravilloso. Porque Muchísimas gracias. hay una cosa muy importante, el papel del Concilio Vaticano II en el desarrollo de la educación en Antioquia, sobre todo a partir de la influencia en las comunidades religiosas y cómo las viró en su misión y en su visión a lo que están hoy, porque esa fue la gran actualización de la educación en Colombia. Quien lo creyera, yo lo sostengo, la hizo el Vaticano II. Bueno, muy interesante empezar a hablar de eso después del 15 de enero, que ya ahora sí llega diciembre y es muy complicado, pero Muy bien. muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Perfecto, gracias. Bueno, feliz noche entonces pues. muchas gracias de nuevo. Gracias, gracias, gracias. Y entonces, si Dios quiere, volvemos a hablar en A enero. ustedes, muchas gracias pues y espero que les tengan la comidita caliente y Bueno, servida. gracias. Feliz Adiós, noche para todas y muchas felicidades. gracias.